buenos días, bienvenidos. El día de hoy vamos a estar el doctor Pablo Moncada, médico internista y especialista en infectología. Mi nombre es Paola Pérez, pediatra y especialista en infectología pediátrica. Quisiéramos en los siguientes minutos aclarar algunas situaciones, preguntas o dudas que pudieran estar presentes con relación a Omicron, la nueva variante del virus COVID-19. Les damos la bienvenida y esperamos que sea muy productiva esta sesión. Básicamente, llevamos casi 2 años desde que empezó la pandemia y para el momento en el mundo hay 334 millones de personas infectadas, han fallecido 5.500.000 en el mundo y en Colombia tenemos 5.600.000 personas infectadas con 131.000 personas fallecidas. Esta pandemia ha afectado, como vemos, en forma global y nos afecta a todos en el día a día. Por eso es tan importante tener información veraz y de primera mano que nos permita tomar decisiones adecuadas en la vida diaria. Estamos enfrentados a cambios en la epidemiología por circulación de nuevas variantes, que ahora vamos a tratar de entender qué es eso de una variante, por la introducción de las vacunas y por cambios que se producen en el sistema inmunológico de los individuos en virtud de las infecciones y las vacunas. Doctor Moncada, ¿nos puede explicar un poco mejor qué es eso de variantes, qué significa eso? ¿El Omicron es COVID o es un virus nuevo? Perfecto. Hola, buenos días y qué bueno estar acá con Paola haciendo estos lives que son tan importantes para poder transmitir información que es médica, científica, desde la Fundación Vallely. Como lo mencionó la doctora Pérez, llevamos 2 años de pandemia y a través de estos 2 años hemos aprendido mucho en medicina, en virología, en vacinología, en muchas especialidades. Lo que sabemos hoy, hace 2 años totalmente lo desconocíamos. Entonces, esto ha hecho que el conocimiento sea muy dinámico y que cada información que tenemos hace 2 meses, la que teníamos hace 2 meses, hoy de pronto no es tan relevante o tan cierta. Y esto se da con las características de la biología del virus. El virus tiene las capacidades de cambiar porque él lo que quiere es mejorar sus habilidades de replicación en los huéspedes, en los hospederos. De ahí es donde aparecen las conocidas variantes. Variantes es un término que se acuñó por parte de virología en términos de que el virus va cambiando los aminoácidos, la estructura de donde él invade la célula, que se llama la proteína espiga, específicamente en un sitio que se llama sitio en una proteína, de donde es la puerta de entrada de las células del organismo. Entonces las variantes se han caracterizado porque han presentado cambios en esa proteína. Al cambiar esa proteína, pues se va volviendo más diferente a las que circulaban previamente y esos cambios también le han conferido unas diferencias biológicas en cuanto a infectividad y a la capacidad de producir una infección diferente o no. Hablando específicamente de la variante Omicron, esta, ustedes saben todos, apareció más o menos en Sudáfrica en el 2000, en noviembre, aproximadamente a la segunda semana. Y rápidamente, cuando se identificó el lapso de 2-3 semanas, era la variante circulante predominante en Sudáfrica. Posteriormente se expandió a otros países, inicialmente Europa, Bélgica, Holanda, y en este momento ya ha sido identificada en más de 80 países y es la variante circulante en nuestro país, en diferentes ciudades, la que está circulando de manera predominante. En la gráfica ustedes pueden ver que hay una cantidad de numeritos y cambios. Cada uno de esos numeritos son las 32 mutaciones, cambios de aminoácidos que hubo en esa proteína espiga. Pero para responder concretamente a la pregunta de la doctora Paola, es el mismo coronavirus, simplemente que ha cambiado en aras de adaptarse mejor a nosotros los hospederos, dada una magnitud de pandemia que tenemos que afecta a la mayor población mundial. Y algo que yo he dicho en lives previos,
Yo puedo decir algo hoy y tal vez en 2 o 3 semanas, en 2 meses no va a ser cierto, pero lo que no tengo temor a equivocarme es que las variantes van a seguir apareciendo. De eso no hay duda, eso es parte de la evolución y así va a continuar la dinámica de la pandemia. Quiero mostrarles brevemente cómo esto es una gráfica del Instituto Nacional de Salud, cómo en el lapso de varias semanas se ha visto que la variante que está predominando en nuestro territorio es la variante Omicron, inclusive desplazando a la variante Delta. Tuvimos una variante que fue propia en nuestro territorio hace más o menos 3 meses, octubre, septiembre, que fue la variante Mu, pero ya en este momento casi que estamos enfrentados como el resto del mundo a la variante Mu. Repitiendo, la variante Mu tiene unas características, cambió mucho en el sitio donde invade las células. Al cambiar tanto en el sitio donde invade las células, pues ha demostrado que tiene una capacidad mayor de infección porque tiene de pronto más afinidad y otro mecanismo que se llama, los infectólogos lo conocemos como evasión inmune. Los defensas, los anticuerpos que se producían previamente para las variantes o virus que estaban circulando de COVID, de SARS-CoV-2 hace un año y medio, han diferido mucho, ya la proteína cambió, entonces de pronto estos anticuerpos ya no tienen esta misma capacidad de unirse a ellos y de neutralizarlos. Pero en el transcurso de la charla vamos a ir mencionando más cosas importantes al respecto. Si Paola quieres aportar algo, por favor, comentar algo más. Sí. Pero dale, Paulita. Sí, básicamente era una pregunta muy importante que Pablo acabó de contestar muy claramente. Omicron es el mismo virus de COVID que ha tenido algunos cambios. No es un virus diferente y es muy importante que entendamos esto, que seguimos en el contexto de la misma pandemia y que por eso es importante no bajar la guardia con los cuidados que también vamos a mencionar más tarde. Hay preguntas acerca de qué tan importantes son estas variantes, por qué aumentan las infecciones, por qué la gente se enferma más o menos gravemente. Es importante entender que estas mutaciones que mencionó el doctor Moncada, que son unos cambios de aminoácidos en una estructura muy importante del virus, le generan o le dan al virus unas características un poco diferentes en cuanto a virulencia, en cuanto a transmisibilidad y en cuanto a escape del sistema inmunológico. Entonces, estamos ante un virus, el mismo COVID-19, una variante nueva, que puede tener una mayor facilidad de transmisibilidad y por eso estamos nuevamente en este pico que ya pensábamos que estaba un poquito más controlada la situación y nuevamente en noviembre arranca toda esta situación. En Cali específicamente tuvimos situaciones que facilitaron la transmisión durante el mes de diciembre y por eso estamos en este momento epidemiológico pues en toda Colombia y en el Valle del Cauca con la situación que mencionamos. Existen muchas preguntas respecto a si esta variante va a responder o responde bien a las vacunas que ya aplicamos previamente, a los que estamos vacunados, estas vacunas nos van a servir o no nos van a servir y creo que es uno de los interrogantes más importantes que quisiéramos tratar de aclarar hoy, aunque como mencionó bien el doctor Moncada, puede ser que hoy digamos una cosa y en 2 semanas no sea esta misma realidad. Entonces, Pablo, ¿será que las vacunas van a funcionarle a Omicron? Bueno, entonces hay algo muy importante para dejar claro. Desafortunadamente, la única manera que conocíamos de medir la efectividad de una vacuna era mediante un tipo de respuesta inmunológica, que es la respuesta inmunológica de creación de anticuerpos. Esa es la respuesta inmunológica que es más fácil de medir y que han demostrado los estudios, lo que está en la gráfica en este momento, que la variante Omicron tiene una rata de efectividad de ataque secundario mayor con respecto a la variante Delta en pacientes que viven dentro del hogar. Entonces, una persona que está infectada, ¿cuántos se contagian si tiene Delta o qué porcentaje se contagian si tiene Omicron? Resulta que los que tienen Omicron, independiente si están vacunados o no, pues el contagio es mayor con respecto a Delta, pero algo muy importante para aclarar, si estás vacunado el riesgo de contagiarte es menor.
Y quiero hacer una división grande acá para que la gente entienda y se anime, si no se ha vacunado, a hacerlo. La pandemia en este momento está dividida en dos poblaciones. La población que está vacunada, que menos del 1% se complica, mientras que la población que no está vacunada, que tiene un porcentaje de complicaciones mucho mayor, que tiene 20 veces más riesgo de estar hospitalizado y que tiene 30 veces mayor riesgo de fallecer. Entonces son dos pandemias. Si la persona está vacunada, pues sí, el virus ha cambiado, la respuesta inmunológica puede ser diferente, desde el punto de vista anticuerpos, no desde el punto de vista celular, que es otro tipo de defensas que no podemos medir, pero que también protegen bastante, a los que no están vacunados. Inclusive, y esto es muy importante, el hecho de haber padecido la infección previamente da menor protección que de haber tenido la vacunación. Entonces, uno no puede quedarse nunca con la idea de que si ya me dio, ya no me vuelva a repetir. Al principio de la pandemia creíamos que no iba a haber reinfección y realmente ya se dice que la reinfección puede aparecer después de los 90 días de haber padecido la infección. Entonces, el grande de esta transmisión es que las personas que no se han vacunado lo hagan, las personas que están pendientes de la tercera dosis lo reciban. Estamos hablando de población adulta, ¿cierto? Porque aunque sí, la variante Omicron sí confiere mayor riesgo de infección, no confiere mayor riesgo de complicaciones hospitalarias, y las personas que adquieren la infección Omicron tienen un curso que no voy a decir más benigno porque no quiero confundir a las personas, pero sí si estás vacunado, tu evolución es mejor que si no estás vacunado. Y yo creo que esa es la respuesta, y por eso es que se ha dicho, o de pronto se ha interpretado en la comunidad, que es que el Omicron es menos agresivo, produce menos enfermedad. Realmente no es tanto eso, es que la mayoría de personas que se están viendo, que se están infectando, están vacunadas y tienen cursos muy benignos. A diferencia de las personas que no están vacunadas, que tienen casi que un curso igualito al de la cepa inicial de Wuhan de la primavera europea. Eso es muy importante. Claro, el virus ha demostrado que es menos agresivo, pero ¿en quiénes se está viendo? Personas más jóvenes, personas vacunadas, y eso lo dijo el ministro de Dinamarca, porque Dinamarca es un país que ha tenido muy buena respuesta a esta variante. Él dijo, no podemos decir que la variante Omicron sea menos agresiva. Lo que pasa es que nuestra población está mayoritariamente vacunada, y las infecciones, los picos que hemos visto primordialmente han sido en personas jóvenes con menos factores de riesgo. Exacto. Entonces es muy importante entender que esta variante sí tiene un potencial de transmisibilidad mucho más alto que las variantes previas. Lo que sabíamos con la cepa inicial o la variante inicial era que una persona, si tenía contacto con varias personas y estaba infectada, no se protegían, podían infectar hasta 2 a 3 personas. La variante Delta, si yo tengo contacto, estoy infectada, puedo llegar a infectar hasta 5 personas, pero Omicron puede llegar a infectar hasta 10 personas. Entonces sí estamos hablando de un virus que se transmite mucho más fácilmente cuando no tenemos las medidas de protección que ya todos conocemos, pero que ahora vamos a mencionar. Lo que Pablo menciona respecto a la vacunación es muy importante, porque recuerden cuántas personas fallecieron en los picos anteriores, cuántos adultos mayores o trabajadores de la salud, sobre todo cuando no existía la vacunación. Lo que estamos viendo ahora es que si bien las infecciones aparentan ser menos graves, es lo que se ha demostrado en Sudáfrica, en Europa, en general, en donde ya han pasado por este episodio por donde nosotros estamos pasando, pero sí hay muchos factores que influyen, como bien mencionó Pablo, la edad de las personas, menos comorbilidades. Sin embargo, tenemos unos nichos de personas que tienen mayor riesgo para complicaciones, y ahí tenemos los no vacunados, que en este momento lo que se está viendo, y de pronto en eso Pablo ahora nos ayuda un poquito mejor, que ve pacientes adultos, qué tipo de pacientes adultos son los que están hospitalizados en este momento, porque la gente dirá, bueno, si ya estamos vacunados y esta cepa es menos leve, entonces ¿por qué la gente se sigue muriendo y se sigue enfermando? Entonces claramente los pacientes no vacunados, las personas no vacunadas se convierten en un nicho de riesgo muy alto en este momento,
y son las personas que más se están infectando y que más gravedad están presentando. Tenemos un grupo de pacientes inmunosuprimidos, trasplantados, en quimioterapia, en terapia de reemplazo renal, que reciben otro tipo de medicamentos y que no hayan recibido su tercera dosis de la vacuna, también se convierten en una población de alto riesgo. Y tenemos los niños en los cuales apenas empezamos vacunación a finales del año pasado, los menores de 5 años, y los menores de 3 años que no han recibido vacunas. Entonces, al no tener vacunas, se convierten en una población también más vulnerable para adquirir este virus que, como mencioné, tiene una mayor transmisibilidad. La mayor transmisibilidad, pues, aparentemente tiene que ver con la mayor afinidad del receptor que les comenté previamente, pero recuerden que hay un estudio muy bonito que de pronto, ahorita lo mencionamos, yo creo que es el último, esta última diapositiva. Ojo, sí, hay aparentemente sí es más afín por el receptor, pero si tenemos eventos de aflujo masivo, de aforo masivo, donde no hay distanciamiento social, donde no hay buena ventilación, de hecho, por cuestiones logísticas, pues lo ideal siempre es hacer reuniones en sitios abiertos donde haya buena ventilación, la transmisibilidad del virus ahí es mucho menor, siempre tratar, pero en sitios cerrados, donde hay mala ventilación, donde hay un número grande de personas, pues el riesgo de transmisión es mayor. Entonces eso se potencia que el virus tenga más capacidad de infectar, y acá aparte de eso, que los pacientes que están vacunados, pues como ha cambiado el anticuerpo, ha cambiado la proteína, pues de pronto las vacunas que no son tan efectivas en prevenir la infección, no en la complicación, la infección. Entonces ahí les quiero mostrar algo muy bonito. Esto es, algo que está pasando es que realmente la literatura nuestra la teníamos antes salía, todo lo revisamos en PubMed, que es como un central de información donde estaba revisada por otras personas, pero ya con la velocidad que vamos de conocimiento, casi que todo lo tenemos que revisar de cosas que se llama preprint, como estudios preliminares, no revisado por pares. Y ahí tengo esta imagen que está acá, muestra simplemente que el hecho de estar vacunado e infectado hace que tengas una capacidad de infección mucho menor que una persona que no está vacunada. Entonces, si la persona está vacunada completamente, inclusive con variante Omicron y Delta, si recibe las dos vacunas y el refuerzo o las dos vacunas en su defecto, tiene mucho menos capacidad de transmitir el virus que se encuentra viable en la vía aérea que una persona que no está vacunada. De ahí la importancia, que entonces ahí es donde uno comienza a lo que se está debatiendo, y no me quiero meter acá en una camisa de 11 varas ni un debate ético, en términos de que mis derechos de no vacunarme porque yo soy libre, lo que pasa es que ahí ya estás infiriendo en el bienestar de las otras personas. Entonces las personas que no se han vacunado sí tienen mucho mayor riesgo de contagiar a otros individuos. Y esto se demostró, ya se está demostrando claramente, la cantidad de virus viables en la vía aérea de un individuo no vacunado es mucho mayor y por más días que un individuo vacunado. Eso es un estudio reciente muy interesante. Yo quiero ir respondiendo preguntas que me están mandando por acá, que las tengo bastantes. Entonces, sí. Paola, nos dicen, acá hay una de niños. Buenos días, tengo COVID positiva. Bueno, acá hay varias preguntas. ¿Qué tan efectiva es la vacunación en la población de los niños menores de 12 años? Quiero aprovechar para mostrarles un par de diapositivas de lo que ha pasado con COVID en pediatría antes de contestar esa pregunta. Estas diapositivas son del doctor Pablo Vázquez, pediatra epidemiólogo en Bogotá, que ha recogido una información que ha sido muy importante para pediatría durante esta pandemia, porque nos ha permitido entender mejor cuál es el papel de los niños durante la pandemia. Siempre habíamos tenido como la tranquilidad de que los niños se infectaban y eran en su mayoría asintomáticos o con síntomas muy leves y que presentaban una complicación importante, que es el síndrome multiinflamatorio sistémico, que aparece no en la fase aguda del COVID, sino en la parte post-COVID, que puede ser una enfermedad muy grave, pero que en general los niños han respondido bien con los tratamientos a esta situación. Entonces miren lo que está pasando. La última parte de la gráfica son las últimas 2 semanas, pues hasta el 11 de enero, el número de aumento de casos ha sido bastante importante comparado con lo que había pasado desde agosto hasta ahora. Nuevamente los niños
empiezan así. Los niños siempre son reflejo de la infección de los adultos, entonces si hay un aumento en las infecciones de los adultos, pues por supuesto hay un aumento en las infecciones de los niños. Esto es el Valle del Cauca, esto es lo que pasaba hasta el 6 de enero, las infecciones activas. Hasta ese día habíamos tenido 16 pacientes fallecidos en el transcurso de la pandemia, 11 pacientes en este momento en la UCI, hospitalizados 79 y en casa 35.000 pacientes. Este es el caso de los pacientes pediátricos en UCI. Entonces miren que aunque la gran mayoría de los niños evolucionan bien, no quiere decir que los niños no puedan complicarse, no puedan requerir una UCI o no puedan fallecer a causa de esta infección. Aunque es menos frecuente, sí puede suceder. Y miren que hasta el 15 de enero se habían reportado 475.900 niños en Colombia, menores de 18 años fallecidos, y el 41% de estas mortalidades eran atribuidas directamente al virus. Entonces, no olvidemos que aunque la gran mayoría pueden ser asintomáticos o leves, hay un porcentaje de pacientes que en su mayoría son pacientes con comorbilidades, también se pueden complicar y fallecer a causa de esta infección. Entonces, ya hablando de las vacunas, en la historia de las vacunas han pasado cosas muy bonitas. Sabemos que hay pandemias que han sido controladas por la vacuna. Las vacunas en su mayoría han sido probadas durante episodios de pandemia, no somos la primera generación o la primera vez que en el mundo una vacuna se prueba en pandemia, probablemente es la primera vez que aparece una vacuna tan rápido y por eso como que la gente al principio tuvo tantas suspicacias. De hecho hay una película de Disney de la epidemia de difteria que hubo en Alaska y que fue con el perrito que llevaba el primero de atrás. Entonces sí, las vacunas comenzaron a desarrollarse desde la viruela hace más de 200 años, son vigentes en la vida cotidiana y cada generación se ha estado expuesta a una pandemia. Hace 100 años, en 1918, tuvimos la pandemia española, la influenza mal llamada española, y cada 20, 25 años tenemos estos efectos, es decir, como lo que dije previamente, que las variantes van a seguir apareciendo, pues vamos a seguir teniendo más pandemias y una de las formas de controlar estas infecciones es mediante la vacunación. Exactamente, entonces muchas pandemias han sido controladas por vacunas. De hecho leí un artículo que dice que somos afortunados de estar en esta época y que esta pandemia nos haya tocado en esta época, porque hubo muchos muertos por viruela antes de que las vacunas pudieran aparecer. Entonces, de hecho aquí al final voy a mostrarles una diapositiva perdón, me voy al final, de precisamente cómo es el comportamiento de la pandemia, de la aparición de las vacunas, y miren lo que pasaba antes, miren lo que tuvo que... la franja roja muestra todo el tiempo que hubo enfermedad sin que hubiera una vacuna. Ajá. Miren lo que pasa con malaria, no tenemos vacuna. Miren lo que pasa con tuberculosis, tenemos una vacuna pero que no protege completamente. Miren la situación de polio, que ocasionó tanta mortalidad y tantas secuelas. Varicela, sarampión, con todas estas enfermedades ha habido una historia muy larga. Entonces somos afortunados de que en este momento, con todos los avances de la tecnología, con todos los avances de la comunicación, ya en poco tiempo tenemos una vacuna que ha demostrado ser segura y efectiva. Y han demostrado ser seguras y efectivas en población de adultos y en población pediátrica. En menores de 12 años, entre el primer grupo en donde se probaron las vacunas fue el grupo entre los 5 y los 12, bueno, los adolescentes inicialmente, que se comportan un poco más parecido a los adultos con respecto a su respuesta inmune. Los niños entre 5 y 12 años han tenido una muy buena respuesta a la vacunación. De hecho, es el grupo menos enfermo en este momento, los que ya se alcanzaron a vacunar, y los niños menores de 5 años, en donde la vacunación empezó recientemente. En Colombia se está aplicando vacuna Sinovac para los niños, que es una vacuna inactivada, es una tecnología que conocemos hace mucho tiempo. Hay muchas vacunas de este tipo que se aplican en los niños menores de 5 años, son vacunas muy seguras y de hecho los niños la toleran muy bien
con unas tasas importantes de seguridad y efectividad hasta el momento. Ahí quisiera decir algo, y esto es de pediatría, pero ya hay estudios que demuestran que los niños vacunados tienen mucho menor riesgo de desarrollar síndrome multiorgánico inflamatorio. Sí. Importantísimo. Entonces, si los niños tienen cursos benignos, pero un porcentaje pequeño que uno no sabe, nosotros no sabemos qué niño lo va a desarrollar. Entonces, ¿cuál es el llamado? A que todos los niños susceptibles de vacunarse lo hagan. ¿Qué recomendación les doy? No podemos hacer el shopping de vacunas, de estar buscando que yo quiero esta, que yo quiero la otra, porque es que, y me pasó mucho ahorita en el pico de enero, toda la familia expuesta al virus, los adultos de pronto con síndrome gripal leve, y los niños esperando la vacuna después de los 12 años, de otra plataforma, enfermos, con síntomas residuales. Claro. Entonces no podemos, yo creo que la mejor vacuna es la que uno se pone hoy, porque todas han demostrado efectividad y sobre todo seguridad en este grupo de edad. Y nosotros dos somos padres, sería para uno muy, muy triste que nosotros como adultos estemos protegidos y el niño se enferme. Entonces la recomendación para todos, vacunen los niños, es una buena intervención, ha demostrado seguridad, que es lo más importante, y aparte de la seguridad, pues menos complicaciones, menos visitas a urgencias, y el síndrome inflamatorio, pues que es la complicación más importante que nos preocupa a todos. Quisiera decir algo de las vacunas. Todas las vacunas son efectivas contra Omicron. Hasta el momento, es una pregunta, hasta el momento no hay motivos fuertes para decir que no lo sean. Como les digo, sí hay un mayor riesgo de infectarse, pero la protección de complicación y muerte sigue siendo mayor del 80%, inclusive para la vacuna Sinovac. Ya hay estudios que demuestran que la efectividad contra Omicron de Sinovac sigue siendo buena. Y algo, pues, como yo sé que nos están escuchando primordialmente pacientes, pero también hay un grupo de médicos que nos escuchan, y tenemos que comenzar a entender más la inmunidad celular, porque la inmunidad celular ha demostrado, y nos pasó también mucho, no sé si Paola, me llamaban ahorita en diciembre, enero, doctor, es que estuvimos todos en una fiesta, habían 2 positivos, hay 3 personas enfermas en la casa, yo tengo 3 dosis de vacuna y no me ha pasado nada, personas de 70 años. Y les hace la prueba, está negativa, está negativa. ¿Y qué quiere decir eso? Que hay un grupo de personas que al estar completamente vacunadas desarrollan tan buena inmunidad que ni siquiera se infectan. Y ahí quiero comentar esto. Resulta que el sistema inmune, nuestras respuestas, nuestras defensas, como ya, es tan variable como en nuestro fenotipo. Entonces hay personas que tienen mejor respuesta, hay otras que tienen mejor respuestas, fenotípicamente responden diferentes, inclusive dentro de una misma familia. Pero ¿cuál es el llamado grande o cuál es la observación grande? Que las personas, independientemente de si se ha infectado previamente y tienen las 2 dosis de vacuna y tienen en esta ocasión Omicron, lo que protege definitivamente la vacuna es a que no llegues a urgencias, a que no requieras oxígeno suplementario, a que no haya que hospitalizarse, y en los niños a que no tengan complicaciones inflamatorias a posterior. Exactamente. Entonces, grande, no podemos quitarle el mérito a la vacunación, porque sí, ha habido una ola de una variante que ha cambiado, que tiene unos cambios y que de pronto tiene capacidad de evasión al sistema inmune, tiene capacidad de infectar más, pero que nuestra estrategia primordial sigue siendo muy efectiva y lo observamos en nuestra institución en urgencias. Tenemos pacientes todavía enfermos que consultan, pero ¿qué pacientes estamos viendo en urgencias? Pacientes que ya tienen una edad mayor de 70, 80 años, pacientes que tienen las defensas muy bajas de los vacunados, pero está más de la otra mitad no vacunados. Los no vacunados. Susana tenía preguntas por acá. Igual nos preguntan que si es ahora más grave para los niños. Lo que pasa es que en la medida en que haya más infecciones, pues van a haber más pacientes que, como les mencionamos, la gran mayoría va a estar bien o asintomático, pero en la medida en que todo aumenta, pues también aumenta el número de niños pequeños que hacen bronquiolitis, que es una inflamación de los bronquios, que puede estar asociada a cualquiera de los virus de la gripa, y pues el COVID y el Omicron no son la excepción. Entonces, en la medida en que tengamos más volumen de pacientes enfermos, pues más posibilidad hay que aparezcan los complicados, especialmente en los nichos de alto riesgo que les mencionamos, y por eso los servicios de urgencias, de hospitalización y de UCI pues tienen un aumento de pacientes. En la medida en que haya más infecciones, pues
más riesgo vamos a tener de que los sistemas de salud estén llenos y lleguemos a tener un colapso. Pablo decía algo muy importante del sistema inmunológico, y en el artículo que les mencioné que decía que somos afortunados, aunque algunos nos sintamos como que ya no podemos más con esta pandemia, que se acabe ya, nos tocó vivirla y hay que tomar las mejores decisiones para ayudar a salir de esta pandemia lo más pronto posible. Tenemos un sistema inmunológico muy inteligente y lo que hemos estado haciendo con las vacunas es entrenar a nuestro sistema inmunológico para que se defienda mejor, cada vez mejor, del virus y sus variantes. Y miren que a pesar de que el virus muta, las vacunas han demostrado tener o proteger hasta en un 50-70% de enfermedad menos grave. Eso es muy importante. Entonces las vacunas claro que sirven. Y nuestro sistema inmunológico, que tiene diferentes frentes, los linfocitos T, los linfocitos B de memoria, que no los podemos medir, es más difícil medirlos, ahí están aprendiendo y entrenándose con esas variantes y con las vacunas para podernos defender mejor. Entonces, no todo está perdido, no tengamos sensación de desesperanza, todavía esto se demora, no nos vamos a poder quitar el tapabocas ni demás todavía, pero va a ser todavía, ¿no? No, sí, es para siempre. Tenemos que tener la visión de que vamos a salir de esto, pero tenemos que trabajar para poder salir de esto. Tenemos unas vacunas que han tenido un rápido desarrollo, pero que son efectivas. Estamos ahora frente a un virus hipermutado, pero es necesario tener los esquemas de vacunación completos y aplicar la tercera dosis, porque se ha demostrado que esa tercera dosis ayuda a empujar otra vez esos anticuerpos que se habían caído y que ayuda a protegernos de esa enfermedad menos grave. Bueno, entonces antes de seguir ahí, ya vamos a comenzar a responder las preguntas que tengo acá como 20. Antes de comenzar eso, yo quiero terminar y complementar con lo que dice Paola. Entonces, tenemos qué herramientas: el aislamiento social, el uso del tapabocas. Hay una pregunta ahí en el chat de que los tapabocas ya son menos efectivos. Pues ha habido un viraje últimamente en que idealmente en situaciones de alto riesgo los pacientes usan tapabocas de alta eficiencia N95. Esto está todavía en evaluación. Lo importante no es únicamente el tapabocas, sino la condición, si usted está con otras personas vacunadas o no. Por eso es que es tan importante que todo el mundo esté vacunado, que esté en espacios abiertos, que no haya aglomeraciones, más que echarle la culpa al tapabocas de tela o X o Y que no sirve. Entonces son muchas variables y no nos podemos enfocar en una. Sí, algo importante es que no es solo el tapabocas, sino tener el tapabocas bien puesto, porque es que si el tapabocas está debajo de la nariz, debajo de la boca, de bufanda, pues ahí sí que ningún tapabocas va a funcionar. Entonces creo que ya deberíamos saber, llevamos 2 años y medio usando tapabocas, deberíamos ya saber cómo se usa y no estar con el tapabocas. ¿Sabes qué pasa? Como cuando se ponen el cinturón de seguridad y no se lo abrochan para que cuando pasamos el agente de tránsito crea que lo tenemos puesto, pero cuando hay un accidente, pues el que no tiene el cinturón abrochado va a tener un accidente, va a sufrir lesiones o puede terminar muerto por un accidente. Eso pasa cuando llevamos el tapabocas aquí para que la gente crea que lo tengo puesto, pero entonces pasa que me infecto o estoy infectando al resto de gente y no sea de ese a quien estoy infectando quien va a terminar complicado o muerto porque yo no me pongo el tapabocas bien puesto. Entonces, eso es importante, el tapabocas protege mucho más para la fuente del que está infectado y no sabe que tiene síntomas o tiene síntomas y tiene que ponerse el tapabocas, que para la misma persona que tiene tapabocas. Entonces, por el bien de los demás, uno debe utilizar tapabocas. Y recuerden, las instancias no es lo mismo. Sitios cerrados, la transmisión es mucho mayor que en sitios abiertos. Eso es muy importante. En sitios donde hay muchas personas hay mayor transmisión. Entonces, para acabar de cerrarlo, esto ya enfocado en las vacunas, recuerden que con una sola estrategia de intervención no hemos podido controlar la pandemia, pero ya hemos desarrollado múltiples estrategias. Y ahorita estamos entrando al albor de los tratamientos antivirales contra el coronavirus. Entonces ya en el mundo se han autorizado varios medicamentos antivirales. En este momento tenemos 4 autorizados por Estados Unidos, por la FDA, de los cuales uno ya hicimos un estudio acá en la fundación. Y entonces estamos en espera de que esos medicamentos sean autorizados en Colombia.
estos medicamentos, en el momento que los tengamos disponibles, va a tener una indicación, uno de ellos va a tener actividad, se va a poder dar a niños mayores de 12 años, otro para mayores de 18 años, entonces va a ser un complemento a la vacunación. En ningún momento los medicamentos o antivirales que hemos tenido o se desarrollaron para que las personas dejen de vacunarse, sino que van a ser complementarios y que todas las personas que tienen la vacunación completa, tienen 3 dosis, pero resulta que tiene cáncer, tiene más de 90 años, le aplican droga para bajar las defensas, no responden también a la vacunación, entonces estos medicamentos son idóneos para que tienen mayor riesgo de complicarse. Un niño con una parálisis cerebral, un adulto mayor que es obeso, que es diabético. Ese es el complemento de los medicamentos, en este momento es Nirmatrelvir, Paxlovid, conocido Molnupiravir, lo tenemos pendiente, Remdesivir, y todo está a puertas de que se comiencen a autorizar. En este momento no están disponibles en el territorio colombiano, pero es importante que comenzamos a entender que próximamente van a estar disponibles. Entonces ya dediquémonos a responder preguntas. Paola, ¿cuánto dura la inmunidad a quienes se contagian con Omicron? Entonces, sencillito. Básicamente ya se dijo que Omicron no es diferente a las demás variantes de coronavirus. Ya se sabe que eres inmune por 3 meses después de haber tenido la infección. De pronto más, si tienes esquema de vacunación completo, si eres sano y eres joven, pero hasta 3 meses después usted tiene un grado de inmunidad que se aumenta si está vacunado o no. Esta ya la respondimos, ¿qué tan efectiva está siendo la vacunación en la población de niños menores de 12 años? Paola ya la respondió. Acá preguntan, buenos días, mi esposo y yo estamos con COVID, ¿cuánto tiempo debemos esperar para vacunar nuestro hijo de 10 años? Mi esposo ya terminó su aislamiento de 7 días y yo termino mañana. Para todos, si el niño no desarrolló síntomas, ya lo pueden vacunar. Para los adultos son 30 días después del desarrollo de los síntomas. Entonces, si se enfermó el 1 de enero, a partir del 30 de enero, 31 de enero, puede comenzar a vacunarse. Bueno, buenos días, ¿es verdad que solo el tapabocas N95 es eficiente en este momento de Omicron? No es cierto, el Omicron pues sí ya dijimos que tiene más capacidad de infección, pero recuerde que la infección no se da únicamente por el tapabocas, sino en dónde se utiliza, qué parte, si estás o no vacunado, en qué momento estabas, en qué luto estás. Entonces, esto está en construcción, estamos pendientes de esa respuesta. Pero por ahora seguir utilizando los tapabocas. Ahora el personal de salud idealmente sí debe utilizar N95, que es de alta eficiencia, porque nosotros estamos en contacto con gente enferma, más que todo para proteger a los enfermos de nosotros mismos. Y en este momento todo el mundo debe usar tapabocas, menos los niños menores de 2 años o personas que tengan alguna condición especial. Personas con problemas auditivos, que su comunicación es por señas y por lectura de los movimientos faciales, pues hace más difícil para ellos como la vida en este momento, pero digamos que en la gran mayoría de los casos se debe usar el tapabocas, como dijimos, en forma correcta, excepto los niños menores de 2 años, y ya de ahí en adelante todo el mundo lo puede usar. Nadie se ahoga por el uso del tapabocas, no se han reportado pacientes fallecidos, porque la gente dice es que me ahogo con el tapabocas. No, uno se puede ahogar si llega a ser una infección por COVID grave, pero realmente por el uso del tapabocas nadie se ahoga. Es acostumbrarse y ya deberíamos, como les dije, estar acostumbrados. Entonces, no tapabocas en menores de 2 años. Bueno, hay preguntas sobre la reacción a la vacuna de coronavirus. Pues yo diría que en este momento no debe haber ninguna contraindicación médica para recibir la vacuna de COVID. Para eso hay diferentes plataformas, hay diferentes marcas que usted puede consultar con su médico cuál sí o cuál no, pero que porque yo tengo miastenia gravis, el paciente debe recibir la vacuna, porque el paciente recibe quimioterapia, el paciente debe ser valorado para que reciba un esquema de vacunación que mejor le surja efecto. Yo tengo problemas de anticoagulación, tiene más riesgo de sufrir de trombos, tiene más riesgo de sufrir un coágulo, un viaje largo, tomar anticonceptivos orales que las mismas vacunas. Entonces no hay contraindicación. Ahora, hay veces, esto pasa también frecuentemente, a tal persona le aplicaron la vacuna y al otro día le dio un infarto, pero resulta que esa persona le aplicaron la vacuna pero tiene 75 años, es diabético y tiene problemas de colesterol y de hipertensión arterial. Entonces atribuyen la aplicación de la vacuna con el desarrollo de un infarto, pero realmente es la historia que esa persona tenía previamente.
Entonces, hasta el momento grande, no hay una contraindicación que yo diga, no se puede aplicar una vacuna, excepto por los rangos de edades que yo he mencionado, porque los efectos adversos han sido muy bajos y es mejor aplicarla que no aplicarla en un individuo inmunosuprimido. Aquí hay una pregunta que dice que cómo puedo cuidar a mi niño de 5 años que dio positivo para COVID. Si el niño está asintomático, vida normal, el aislamiento de toda la familia como corresponde por el tiempo pautado, que debe ser por lo menos 7 días si están asintomáticos. Y si el niño tiene síntomas leves, pues es el manejo de cualquier infección viral aguda. Mantener la naricita destapada con solución salina, abundante hidratación, que el niño siga comiendo, manejarle adecuada alimentación. En lo posible no administre jarabes para inhibir el reflejo de la tos, porque el reflejo de la tos ayuda a los niños a manejar como las flemas que se producen y evitar otras complicaciones. Si el niño presenta movimiento de la nariz al respirar, se le mueve el pecho, se le hunden las costillas, hay que consultar inmediatamente al servicio de urgencias, o si tiene fiebre alta de difícil manejo o diarrea que impida tener una adecuada hidratación. La diarrea ha sido un síntoma que hemos visto en los niños durante el transcurso de la pandemia y que ahorita con Omicron no es la excepción. Entonces los niños les da diarrea y vómito igual que en otros tipos de infecciones. Entonces si presenta más de 3 deposiciones en el día, abundantes, vomita y no hay forma de reponer las pérdidas, también deben consultar por urgencias. La gran mayoría de los niños no tendrán que ir al servicio de urgencias, sino que lo podremos manejar en casa como cualquier infección respiratoria viral. Bueno, muy bien. Acá tengo preguntas sobre... Perdón, y no los automediquen, porque al principio, Pablo, tuvimos una avalancha de medicamentos. Esa observación es buenísima. Y eso siempre me olvida comentarlo en los lives. Por favor, grande, si la persona está vacunada, es un adulto, recuerden, los primeros días de síntomas, día 7º, día 8º, es el virus el que está produciendo los síntomas, el virus y la respuesta del organismo a ese virus. No tiene por qué haber pacientes formulados con dexametasona, acitromicina, ivermectina. Eso es terrible, porque son medicamentos que no son inocuos, pueden producir muchos efectos secundarios y desafortunadamente si esa persona que ya está tomando esteroides consulta urgencias, requiere ventilación mecánica invasiva, intubación o traqueal, ya ha tomado antibióticos de esteroides, ya está mucho más inmunosuprimido y desarrolla infecciones bacterianas mucho más severas. Entonces, por favor, no se automediquen, no vayan a la farmacia. Las personas vacunadas sí pueden tener un curso de más o menos 3 días. Eso se ha visto también, los vacunados tienen síntomas, cursos más cortos de enfermedad, se sienten mejor, más rápido. Algo característico del Omicron que lo hemos mencionado, pierden menos el olfato. Esto se está viendo nos también. Preguntan por los síntomas. Exacto, se está viendo menos pérdida del olfato, pero de nuevo, no podemos decir si es prácticamente por el Omicron per se o simplemente porque es una infección que se está dando en personas vacunadas con respecto a personas no vacunadas. Pero sí se ha visto que hay menos pérdida del olfato con Omicron. Entonces es muy importante que los primeros 7 días de la enfermedad las personas no tomen sino manejo sintomático. ¿Qué es manejo sintomático? Mucha hidratación, acetaminofén, si tienen molestias, omeprazol, y una consulta médica pertinente a ver si se puede utilizar otro medicamento. Y lo que se llama dexametasona esteroides solamente lo debe formular el médico cuando el paciente tiene necesidad de oxígeno suplementario, porque no es infrecuente, especialmente en el pico de mitad de año, que llegaban pacientes con 5 o 6 medicamentos de los cuales ninguno era útil y producía más efectos secundarios. Eso es muy importante. Los primeros días son de manejo sintomático y reposo. Para terminar ahí, me preguntan mucho las personas que cuándo se pueden reintegrar a la actividad laboral y cuándo pueden continuar a realizar actividades deportivas. Entonces ya se disminuyó, lo mismo, personas vacunadas, ya se vio que tiene menor riesgo de transmitir el virus. Entonces, si usted está vacunado completo, después del 7º día la capacidad de transmitir a otro individuo es mínima, es muy baja.
Eso sí, puede reintegrarse a la actividad laboral, debe ser valorado por el médico laboral, pues si todavía tiene síntomas residuales o no, pero usualmente las personas al séptimo día ya pueden reintegrarse a la actividad laboral sin temor a contagiar a otras personas, muy importante, pero deben de continuar el uso del tapabocas. Ahora, sí es normal que las personas se sientan fatigadas por unas semanas, por unos días más, y eso es residual y eso va a ir mejorando. Y ahí venimos a la actividad física. La actividad física hay que tenerla, no se puede realizar la actividad física como usted realizaba antes del COVID, inmediatamente la segunda semana después de haber en periodo de convalecencia. No, hay que hacer un periodo de reacondicionamiento, de caminar lentamente. Los deportistas, esa pregunta es muy frecuente, idealmente deben de esperar más tiempo para reiniciar sus actividades competitivas. Eso, y lo mismo con el colegio, ¿no? Ahora que los niños están en el colegio y que esperamos en el transcurso de esta pandemia no tener nunca que volver a dejar a los niños en casa, ojalá eso nunca tenga que volver a pasar ni en Colombia ni en ninguna parte del mundo. Altera la salud mental, altera la capacidad, el aprendizaje, los hábitos alimentarios. Sí, entonces, y más ahora que la población mayor de 5 años ya debe estar vacunada. Entonces, un mensaje muy importante para que haya mayor seguridad de nuestros niños en los colegios, hacerlos vacunar y cumplir con el esquema completo de vacunación. Pero si el niño tiene síntomas respiratorios, que amaneció con la naricita tapada, que es que le duele la garganta, pero ese es el virusito ese que está, eso no es COVID, eso es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Cualquier síntoma respiratorio en este momento es infección por COVID hasta que se demuestre lo contrario. Ese niño no debe ir al colegio porque expone a los otros niños a infectarse y entonces ahí es donde van a venir los brotes dentro de las instituciones educativas. Entonces, los padres tenemos que ser muy responsables con el manejo de los niños en casa. Si yo estoy infectada y mi hijo empezó con síntomas, pues no lo puedo mandar al colegio. Y si estoy infectada y teniendo en cuenta la alta tasa de contagios o de transmisibilidad que ocasiona Omicron, pues debo tener una prudencia al decidir mandar a mi hijo al colegio, especialmente los menores de 5 años que no tienen vacunas, porque hay una alta posibilidad de que el niño sí se infecte, aunque esté asintomático, y puede transmitir la infección a los demás niños en el colegio. Entonces, aunque lo que queremos es que los niños sigan yendo al colegio, esto tiene que ser un espacio seguro, con uso de tapabocas en los mayores de 2 años, y la recomendación actual es que haya por lo menos 3 pies de distancia entre un niño y otro, donde en las instituciones educativas en donde esto sea posible. Si no es posible, tratar de mantener los ambientes ventilados lo que más se pueda, ventanas abiertas, no salones con aire acondicionado, uso de tapabocas e higiene de manos frecuente en el transcurso del día. Algo que no hemos tocado y es importante esto que estaba comentando Paola, todo síntoma respiratorio el 20 de enero es COVID hasta que se muestre lo contrario, es muy cierto, inclusive y ahí viene la nota sobre las pruebas diagnósticas. Entonces tenemos 2 pruebas diagnósticas que son útiles para diagnosticar infección activa por COVID. No, ojo, infección activa, que es la prueba molecular, la PCR, o la prueba antigénica. La prueba antigénica, ha habido unos reportes que dicen que tiene menor efectividad con respecto a la variante Omicron, pero realmente tiene que ver más con el momento de la infección en el cual se emplean. Entonces, los antígenos están indicados primordialmente en pacientes que tengan síntomas. Síntomas. O sea, un antígeno es útil para decir que tiene síntomas. Ahora, el antígeno ha sido un marcador de grado de capacidad de infección, porque de alguna u otra manera refiere que tiene más cantidad de virus dentro de la vía aérea. Y se ha visto con el Omicron, algo interesante también es que de pronto el momento oportuno para hacer la prueba no es el primer día de inicio de los síntomas, sino más o menos el segundo o el tercer día, que es donde más posibilidades de rendimiento tiene el antígeno. La PCR es una prueba que tiene más capacidad de identificación, pero ahí tenemos el problema, que una PCR puede ser positiva de hoy, pero realmente refleja una infección que adquiriste hace 2 o 3 meses. Entonces la PCR, para darle la validez que tenga, tienes que tener un contacto muy estrecho, sin tapabocas, más de 15 minutos, de hace 2 o 3 días, asociado a síntomas o a síntomas clínicos, porque si alguien se hace una PCR inadvertidamente,
pues le sale positiva, debe completar el aislamiento de los 7 días si está vacunado, pero no sé si en ese momento adquirió la infección recientemente en la última semana, en los últimos 2 o 3 meses. Entonces, estas son también muchas dudas que surgen durante las consultas y que son importantes aclararlas mediante pues ya consultas formales, pero sí tener presente que el antígeno es útil cuando tenemos síntomas. Pablo, si una persona está vacunada y le dio COVID, ¿se va a volver a infectar? ¿Se puede volver a infectar? Entonces, ya mencionamos, y esto ha sido el aprendizaje de la pandemia. En junio del 2020 no creíamos que iba a haber reinfección y progresivamente comenzó a verse las reinfecciones en los adultos. Lo que les mencioné ya ahorita, nuestro aspecto físico es tan variable como el sistema inmune de cada individuo. Entonces, cada individuo tiene un cierto grado de más o menor protección contra el virus, y eso lo vemos a diario. Entonces, no nos explicamos por qué hay pacientes que han estado en la UCI, intubados, salen, no tienen enfermedades de base, no se vacunan y a los 6 meses otra vez están en la UCI. O también vemos, pero lo ideal es que el paciente se hubiera vacunado, porque eso sí lo podemos manipular, no podemos manipular su respuesta inmunológica. Entonces, ¿qué es grande? Que si estás vacunado, independiente si te has infectado o no previamente, la vacuna sí te protege para no tener complicaciones mayores. ¿Qué les puedo responder? Sí, hay riesgo de reinfectarse. Aparentemente el riesgo va hasta 90 días después de haber tenido la infección. No sabemos si vamos a tener 3, 4 episodios de infección, de pronto van a ser 2 y para de contar. Como digo, en este momento estamos aprendiendo, esto es dinámico, pero sí sabemos que no es lo mismo tener una infección de gripa, de malestar, de decaimiento de 2 o 3 días, que como si estás vacunado, de pronto tenés menos riesgo de contagiar a otro individuo, que no estás vacunado, te estás infectando, eres de alguna otra manera irresponsable con las personas que están a tu alrededor, esas personas de pronto tienen las defensas bajas y si se complican, están vacunados y se enferman o tienen complicaciones mayores. Entonces, ya dijimos pues que las libertades individuales son muy importantes, pero también el bien común es igual de importante, igual de ponderable. Y en este momento debe primar el bien común y no las creencias individuales, como bien lo mencionaste. De hecho, si existieran vacunas, si hubiera disponibilidad de vacunas para toda la población y toda la población aceptara vacunarse y tuviéramos unos índices más altos, probablemente en el mundo iríamos en un mejor camino, más rápido de controlar esta pandemia de lo que vamos ahora. No hace bien promulgar la no vacunación, porque como les hemos demostrado y hay mucha evidencia científica, porque es que en internet uno encuentra información de todo, tiene que ser información avalada por sociedades científicas, por universidades, en revistas adecuadamente indexadas, de la seguridad y la eficacia de las vacunas en el control de las otras epidemias, como les mencionamos, y en la ayuda que nos está dando en este momento para el control de esta pandemia, para disminuir muertes y para disminuir severidad. Entonces, uno de los mensajes creo que más importantes que les queremos dejar hoy es el que no se haya vacunado o el que tenga a la mamá, a la abuelita, a la tía que no se haya vacunado, por favor, insista en vacunación. Los niños, por favor, llevarlos a vacunar. Y estamos en esto. Una cosa es la esperanza, otra cosa es la veracidad de lo que va pasando. Yo creo que próximamente va a haber un cambio. Creo que tenemos advenimiento y un horizonte promisorio. Es muy importante que nos logremos vacunar, es muy importante tener medidas diferentes a la vacunación disponibles como terapia específica. La investigación tiene que continuar. Tenemos que mejorar, los médicos, nuestra institución tiene que mejorar en hacer en contacto con las personas para que no crean a redes sociales, a información falsa y no dejen desviar su atención y realmente lo importante, pero esto nos corresponde a nosotros en ser mejores interlocutores de la información verídica. Esperamos haber podido responder más dudas. Veo en el chat hay muchas más preguntas, desafortunadamente por cuestiones de tiempo no las podemos responder. Creemos que la comunidad, dentro de lo que hemos mencionado, ha habido una muy buena aceptación a la vacunación. Yo creo que el uso del tapabocas dentro de nuestro país, que hemos viajado a otros países y hemos visto el uso de tapabocas en otros países, es muy bueno. Entonces en eso también tenemos que decir que
los colombianos hemos tenido un grado, salvando ciertas circunstancias, ha tenido una buena adherencia a todo lo que ha sido el control de la pandemia y con mucha esperanza. Yo personalmente tengo esperanza de que esto en algún momento va a mejorar y no va a ser muy lejos, sino que va a ser próximamente. Y recordar que cada uno de nosotros tiene un grado de responsabilidad para ayudar al control de esta pandemia, no es solamente lo que otros hagan, la Organización Mundial de la Salud, el presidente, el alcalde, el gobierno, cada uno de nosotros en nuestro día a día, cumpliendo con las medidas de bioseguridad, pone su granito de arena para ayudar a que haya menos gente infectada y a que tengamos en un futuro más cercano el control de esta pandemia, que no está imposible. Tenemos muchas herramientas, hay que tener esperanza, pero también tenemos que tener conciencia de autocuidado y hacer énfasis en consultar fuentes idóneas y verídicas de información. Sí. Y las excepciones espirituales o de creencias pues son muy difíciles de argumentar, pero no un médico diciendo que una vacunación eso es un adefesio. Pero para terminar en una nota positiva, muchas gracias a todos por los que nos acompañaron. Las preguntas intentaremos responderlas directamente en el chat porque hay muchas preguntas. No duden en contactar a la fundación. Recuerde, la fundación se debe a los pacientes y a la comunidad y para eso estamos acá. Y constantemente en los diferentes medios de comunicación de la fundación y específicamente en pediatría, en Cuidando tu Bebé, siempre tenemos información que les puede servir para resolver esas pequeñas dudas de día a día con respecto pues a lo que va pasando con esta infección por COVID-19 y en este momento con Omicron. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Gracias, Pablo. Gracias, Pau.